Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Bueno, como siempre les digo, o a menudo, somos un grupo de profesionales que hace 28 años estamos dedicados a la medicina preventiva porque debemos llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme. Desde acá ponemos lo mejor de todos nosotros, como muchas veces hablo con el doctor Mariano Favaloro, usar un lenguaje cotidiano para llegar a todos los hogares. En el día de hoy nos visitan unos profesionales, bueno, yo siempre digo, hermosas personas y excelentes profesionales que nos van a contar de diferentes temas. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular. Él nos va a contar la historia aparte, ¿no es cierto? Un pantallazo de historia en cardiología argentina. También otro gran amigo, el doctor Patané, cirujano plástico, va a hablar de lipoaspiración. Esta es una cirugía menor, es como que no tengo nada que hacer y me meto en un quirófano. También nos visita el doctor Oscar Rizzo, que es neumonólogo, jefe del Departamento de Urgencias del Hospital María Ferrer, y va a hablar acerca de la neumonía, la importancia también de la vacunación. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana. Aquí estamos todos muy bien. Se viene un poquito el fresco, por suerte. Está lindo, cambiando. Está lindo. Ha mejorado el tiempo, salió el sol y refrescó. Bien, contame acerca de la historia argentina de la cardiología. Es muy interesante porque la verdad que la Argentina ha hecho unos aportes importantes para la cardiología, no solo de la Argentina, sino del mundo. Se desarrolló mucho o empezó a desarrollarse con más fuerza en la década del 20 del siglo pasado y desde el 30. Si bien no tiene directa relación con la cardiología, pero un aporte muy importante fue la del doctor Agote, que facilitó con su descubrimiento de juntar la sangre citratada, o sea, con citrato, una sustancia que hace que la sangre fuera de los vasos no se coagule, y de esa manera dio la posibilidad de hacer las famosas transfusiones sanguíneas, que han evolucionado mucho, y para que la gente lo tenga bien en claro, hoy día no se transfunde sangre, se divide en sus componentes y se transfunden los componentes según la necesidad del paciente. O sea que hoy día, vuelvo a repetir, no se hace transfusión de sangre, sino algún componente. Yo lo comprendo bien. Por ejemplo, si faltan glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Si faltan plaquetas, plaquetas solas. Si falta plasma, plasma solo. Y si falta crioprecipitados, que se llaman, o sea, precipitados que con el frío se concentran, se da eso, que son componentes esenciales para el mecanismo de la coagulación. Genial, porque de una transfusión de pronto uno puede aprovechar para distintos pacientes, es como un rompecabezas, ¿no? Un pedacito para cada uno. Exactamente, se aprovecha mucho mejor, porque además la sangre teóricamente a los 20, 21 días, por más que esté enfriada, no se puede congelar la sangre entera, perdía su valor y se tiraba
hablan prácticamente. Entonces hoy día se recupera. ¿Y a partir de cuándo reaccionaron positivamente, no? Y en 60, 70, 80, y además hoy día ya no hay más el pedido de sangre ni los bancos de sangre. Hay 3 centros, hemocentros acá en la capital federal que concentran prácticamente el 90% de la donación de sangre de la Argentina en Capital y Gran Buenos Aires. Genial, porque también se había convertido en algunos lugares, ¿no es cierto?, en un negocio, donde la gente iba, Sí, donaba y cobraba. Duda. Bueno, la sangre teóricamente es gratis, pero la gente por ahí dice, pero a mí me facturaron la sangre que le hicieron. No, la sangre no se la facturaron. Los envases y el procedimiento le facturaron, no la sangre, que es gratis. Bien. Y no se puede cobrar. Bien. En la década del 30, por ejemplo, el doctor Cosio, adelantándose mucho al futuro, y estudiando el corazón y la circulación sanguínea, fue el que hizo el primer cateterismo venoso y llegó hasta las cavidades derechas del corazón a través de una vena periférica, puso un catéter y tomó las presiones y vio cómo se movía un poquito el corazón y tomó las presiones. Fue un grupo de médicos del Instituto del Diagnóstico, que nombramos una institución privada, pero fue un grupo de cardiólogos que formaron este sanatorio privado, que trajeron el primer electrocardiógrafo al país. Y en el año 1937 fundaron la Sociedad Argentina de Cardiología. Yo no sabía que era tan vieja la sociedad, pensé que era más de los 60. No, del año 1937, bueno, que fundaron la sociedad. Bien. Y 5 años más tarde ya tenían la Revista Argentina de Cardiología, que también es muy importante porque realmente tiene los trabajos más importantes de la literatura argentina. ¿Y ¿no? recordás cuál es el presidente actual de la Asociación de Cardiología Argentina? Me acuerdo, pero Después se en me cualquier fue el momento apellido. vuelve, como dice Mirta Legrand. Sí, exactamente. Sí. Bien. Y después hubo muchos aportes de distintos cardiólogos. Por ejemplo, algunos descubrieron una cosa que para la gente dirá, ¿y eso a mí qué me importa? Bueno, los semibloqueos. Los semibloqueos fue un avance muy importante en la descripción electrocardiográfica de alteraciones de la conducción del ritmo cardíaco dentro del corazón. Y entonces eso facilitó el diagnóstico y el tratamiento y la prevención de la progresión del hemibloqueo en algunos casos, con la detección precoz. Los bloqueos de derrama también. ¿Los bloqueos de? Bloqueos de rama conducción también. Sí. Se llama así, bloqueos de rama. La cardiología argentina ayudó mucho también en la tipificación para todo el mundo, ¿no es cierto? El estadificar y poner bien las pautas de cuando hay un bloqueo de rama izquierda, derecha, y los famosos hemibloqueos también, que fueron un aporte de la Argentina. Y después, más avanzado, con la aparición de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea a los fines de la década del 50, en la década del 60 se empezó a desarrollar mucho la cirugía cardíaca en el mundo, sobre todo en los países del primer mundo, y ahí apareció también un aporte argentino, que es la aplicación del bypass arterial a las arterias en el corazón. ¿Quién fue su creador? René Favaloro, que, como siempre se dice, no fue el creador del bypass como concepto, sino que aplicó el bypass que ya se aplicaba en arterias periféricas de las piernas a las arterias coronarias. Una nueva aplicación. Una nueva aplicación. Y es cierto que comenzaron haciéndolo, practicándolo en animales, en perros. Sí, claro. Sí, eso es importante también, porque así te mostrás y te permite tener un background, o sea, un apoyo científico de que eso va a andar bien. Que no es una aventura que vos decís, me parece a mí esto, y experimento con un paciente directamente y no sabés qué le va a pasar. Así que eso está todo también, hoy día está legislado también. Y por eso tu primo hermano, el doctor René Favaloro, trascendió todas fronteras, ¿no? Sí, realmente, bueno, conocido en todo el mundo por su
tratamiento, su terapéutica, que la impulsó, la difundió y la estandarizó. Ese es todo Aparte el valor que de tiene. excelente ser humano y no porque esté muerto, ¿no? Sí, sí. Yo digo a menudo, y vos lo sabés, que ahora quizá se habla mucho más porque está muerto, porque todos los muertos, generalmente uno le queda el recuerdo de lo bueno. Pero para mí lo que pasó con René fue realmente un asesinato social, ¿tá? Claro. Porque él tuvo que pegarse un tiro en el corazón, precisamente para hacer notar que lo habían abandonado, ¿no? Que lo habían abandonado, que ya tenía en quiebra su fundación, después muy bien aprovechada por sus sobrinos, recibieron joyas de todos lados, recibieron casas. Lástima que en el momento que tenía que haber recibido la ayuda política, y yo no hago política porque ni sé el presidente que estaba en ese momento, se hizo oído sordo. Entonces, realmente lo que el doctor René Favaloro no quiso hacer, sus dos sobrinos a los 15 días tenían medio personal en la calle, si no se fue el total, ¿no? Y fue absorbido, pero muy bien absorbido, algunos buenos, por un hospital. Yo cada vez que hablo de esto me causa un tremendo, y con conocimiento de causa lo hablo, ¿no? Un tremendo dolor. Continuamos, Mariano. Bien. Si bien fue un avance muy importante en la terapéutica del infarto cardíaco, de la arteriosclerosis como causa madre, el bypass no es el desideratum final. El desideratum final es que la gente no tenga arteriosclerosis. Pero mientras tanto fue un aporte que salvó muchas vidas. Y después vino la medicina mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir? Los tratamientos que van por dentro de la luz de los vasos para abrir los vasos. Hay un argentino, Palmás, que se fue a California y desarrolló un catéter, un cañito que tenía en la punta un globito de goma, de caucho, que inflándolo, él se dio cuenta que lo ponía dentro de la arteria coronaria, lo inflaba y expandía, abría la luz de la arteria nuevamente. Así que es un aporte muy importante. Perdón, ¿esto pues tiene algo que ver con después la colocación de un stent? Fue el paso inicial, porque después vieron que muchos de estos pacientes, como la arteria, literalmente, la placa se rompía, tenían tendencia a nuevamente cerrarse la arteria. Entonces dijeron, hay que poner algo para que la arteria no se cierre otra vez, queda abierta, pero después tiene tendencia a ocluirse nuevamente. Entonces dijeron, hay que, para que la gente entienda, hay que encamisarlo por dentro. Y ahí apareció el stent. El stent. Que es, el stent es por un odontólogo que se lo dijo a un cardiólogo y le dijo, y bueno, acá usamos estos resortitos y yo qué sé, y le dijo, bueno, me parece, le dijo el cardiólogo, que eso a lo mejor va bien, porque es chiquitito para dentro de la arteria coronaria. Y empezaron a inventar el stent. Ahora, comenzó con mala fama y no sé cómo está ahora, el stent con, digamos que lanza líquidos, ¿no? ¿Me explicás? No, que lanza líquidos no. Ahora estamos en la tercera o cuarta generación. La segunda generación era el stent con droga, que acá se implantaron los primeros en el mundo. El doctor de la Fuente fue el primero que colaboró mucho con esa idea, y los implantó acá en la Argentina a principios de la década del 90. Y ese stent con droga justamente era para evitar no solo que se cierre la arteria mecánicamente, sino que crezca el tejido cicatrizal. Tenía doble función. Claro, una doble función. No era hacia adentro de la luz, como reparando esa lesión, entre comillas, digamos, y entonces hacía que la arteria quedara permeable durante mucho tiempo o para siempre. No era un bastón. Claro, no era un bastón, ¿no? Arreglaba la pierna, digamos, lo dejaba bien. Bien. Y ahora están los stent bioabsorbibles, o sea que cumplen su función, entregan la droga, todo, y se reabsorben y desaparecen. La finalidad es no dejar
digamos, un residuo metálico adentro de la arteria, porque eso también es lo que pasaba algunas veces al comienzo, cuando la terapéutica no era muy tan exitosa como ahora, la del stent, que nosotros cuando los pacientes se le volvía a tapar las arterias y todo, decían, bueno, le daban una palmadita en el hombro al paciente, decían, vaya a verlo al cirujano que tiene que hacerle un bypass ahora. Entonces nosotros le decíamos, decime a dónde le hago el bypass, tiene toda la arteria metalizada, ¿a dónde le hago el bypass ahora? Bueno, entonces esa es la finalidad del stent bioreabsorbible. O sea, como todo se va aprendiendo sobre la marcha viendo los resultados. Los avances son cada vez más importantes. Geniales. Y más veloces. Geniales. Así que bueno, vamos en ese camino, la cirugía mínimamente invasiva, y ya tenemos las válvulas que se reemplazan por cateterismo, las válvulas cardíacas, terapéuticas de orificios que se tapan con remaches que se ponen también por cateterismo, y tenemos muchas terapéuticas modernas, todo mínimamente invasivo. Y algún día desaparecerá la cirugía cardíaca habitual como la conocemos para las terapéuticas estas, y la tendencia probable es que va a quedar la cirugía de los trasplantes, que eso sí, cuando el corazón ya no tiene más terapéutica posible, reemplazar el corazón es la terapéutica, la opción. Le dieron un premio válida. muy importante a nuestro amigo Vogelfang del Hospital Garrahan, ¿no? El jefe de cirugía de corazón. Ciudadano ilustre, creo. Y exactamente. Ciudadano ilustre de la ciudad. Sí. Y realmente nosotros tenemos tantos buenos profesionales, y la tecnología avanza a pasos agigantados que no todo funciona mal, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Hay cosas que funcionan bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Cómo? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Y continuamos con otro gran amigo. Recién le decía muy bueno Mariano, porque la verdad, más que didáctico, y hay cosas que son difíciles de explicar en un lenguaje accesible. Como les decía, bueno, estamos con otro gran amigo, el doctor Jorge Patané, cirujano plástico. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, yo qué sé yo, hará 15 años que nos conocemos, mínimo. Por ahí alguno más. Claro. Por ahí alguno más, sí, ¿Lo sí. llevás vos más o menos en mente? Y trato de llevarlo puesto lo mejor posible, qué sé yo. Como 18 será. Realmente yo me capto de tener, primero, muy buenos seres humanos y, segundo, excelentes profesionales que me siguen desde hace mucho tiempo. Sí, es cierto. Porque Acá hay un feeling, y en la televisión, que estoy luchando con capa y espada para poder volver. Así que bueno, hay muchas cosas como para preguntarte, pero a mí hay algo que me preocupa. Es como que, digamos que no es para bien, ¿no? Es bueno que si un adolescente se siente mal y una rinoplastía o una cirugía de nariz, le cambia la vida, porque yo a lo largo de todos estos años he visto casos. Y quien trabaja con su cuerpo es como que se entusiasma, ¿no? Y copia a la otra. Sabemos que hay muchos cirujanos plásticos pululando por el ambiente artístico, donde sabemos que se hacen canje, ¿no? Vos decís mi nombre, que yo te puse tal cosa en los labios, y yo no te cobro.
y tráeme una amiga para hacer la cadena, digamos, dentro del ambiente artístico o de las modelos o de lo que quieramos llamarles, entre comillas. Entonces, una cara que quizá tiene un pequeño desperfecto, no sé cómo llamarlo, en la nariz, los labios finitos, no estoy en contra de la cirugía, se transforman en una nariz que si llueve le entra el agua por los orificios, en una boca que se le caen los labios, y esto es imitado por las adolescentes y por las demás personas que no están frente a una pantalla, que muchas veces ni cantan, ni bailan, ni actúan. Van mostrando su físico hecho de nuevo. Y hay una actriz muy bonita que comenzó de jovencita, que uno la mira y dice, es otra persona, y se arruinó totalmente. Bien, ¿qué pensás del exceso de cirugía estética en el común de la gente? Todos los excesos son malos, en la comida, en la bebida, en la cirugía, en la gimnasia. Yo lo veo de otra manera, yo lo veo de una manera distinta, es decir, estamos en una época donde lo que vale es la generación de la imagen. Cada vez hay menos relación interpersonal, cada vez estoy mirando acá en el estudio que dice WhatsApp y todo eso, la gente se maneja por el Facebook, por eso, todo eso es una imagen que uno proyecta a los demás. Ya no es la mesa del café, ya no se sientan a comer, entonces la imagen es importante y la imagen incluye mejorar el estado físico, así que va al gimnasio, las mujeres ocuparse de la piel, así que van a la cosmiatra y sucesivamente de distintas partes. Y ahí encajamos nosotros que somos los cirujanos plásticos o la cirugía plástica. ¿Cuál es el concepto real y lógico y cuál es el concepto ilógico? El concepto lógico, como yo lo veo, es que en una época, por ejemplo, había gente que estaba estigmatizada, ahora es una palabra que se usa para todo, pero yo siempre digo, cerrá los ojos y acordate del secundario. ¿No había un narigón? Sí que había un narigón. ¿No había una sintética, una chica sin mama? Sí que había una sintética. Y entonces esa gente sufría por eso. Y bueno, el que era narigón y es feliz con la nariz, feliz es. Y el que era narigón y era infeliz, hoy en día con la cirugía plástica lo puede corregir. Si nosotros aplicamos ese concepto de que tenemos un avance tecnológico que permite corregir defectos que nos molestan, o por ahí no son grandes defectos, pero sí que producen un complejo único. Es Sofía decir, Lorenz es un hito de que sí, jamás se operó su nariz y llegó sí, a lo que llegó, claro, ¿no? pero qué sé yo, Mientras no molesta, bien, estoy con vos. Teníamos un ministro de Economía en la época de los 70 que tenía unas orejas, tenía una nariz, el tipo era de sociedad, tenía toda la plata del mundo y era feliz con su cuerpo. De allí que, como yo digo, si uno quiere ir a Mar del Plata puede ir por tierra, pero si uno quiere ir a París tiene que tomar el avión. Entonces, si uno quiere cambiarse, la cirugía plástica está. Y ahí tenemos dos variantes de cirugía plástica. La cirugía plástica para todo el mundo y la cirugía plástica para determinadas personas. Cuando llegamos a los personajes públicos, estamos hablando más que nada de la televisión, de lo que llaman los famosos y esos. Los famosos se mantienen famosos porque siempre están produciendo algo. Entonces un día se ponen de novios, otro día rompen con el novio, otro día se casan, otro día tienen una novia mientras están casados, otros días se divorcian y así sucesivamente. Y periódicamente esa gente hace alguna modificación en su cuerpo. Entonces esa modificación hace que fulanita se mejoró, se puso Lola, se hizo esto, se hizo lo demás y siempre están hablando de esa persona. Y pasamos a la gente común, que somos el 95% de los ciudadanos de a pie y que viajamos en colectivo o con un poco de suerte tenemos un auto. Esta gente lo que quiere es mejorarse. Y como decía Pitangui, que en su momento era uno de los grandes pioneros de la cirugía plástica, dice que tiene que ser más bien imperceptible. Cuando yo, por ejemplo, recibo una mujer de 50 o 60 años y me dice, yo me quisiera mejorar un poco, la famosa refrescada, el refreshing, lo que fuera, entonces yo le digo, mire, yo le voy a hacer un lifting y usted me va a elogiar el lifting si me dice que se parece a la foto de hace 10 años. Porque yo lo que tengo que hacer es devolver
a la sociedad a una mujer que esté igual pero más joven, porque esa mujer tiene familia, esa mujer tiene un trabajo, esa mujer tiene amigos, esa mujer a lo mejor juega al bridge, va a gimnasia, va al club, y no puede ser, mira qué le hicieron. La pregunta es, che, qué bien que estás, ¿no es cierto? Y como chiste, una me dijo, y me conseguí un novio. Entonces, si quedó tan cambiada, digo, bueno, hasta llegó, claro, porque... Es que se sintió bien ella, ahí y al está, sentirse bien uno... Ese es el tema. Uno dice, si una persona se mira al espejo y se ve mejor, se siente mejor. Y entonces, si uno se siente mejor, uno se quiere. Y si uno se quiere por empatía, hace que los demás se acerquen y se quieran. Porque todo el mundo se aleja del tipo mala onda, del tipo que está siempre deprimido. Entonces, si uno toma, por supuesto, yo vivo de esto, nunca voy a escupir el asado, ¿no es cierto? Pero si uno toma la cirugía plástica en un concepto correcto y entendiendo que no es peluquería científica, porque una paciente me dice, me opero a las 6 de la tarde, bárbaro, trabajo hasta las 5. Le digo, no, para un poco, esto es una cirugía, si vos te operás de cualquier cosa tenés que relajarte. Porque se dice que es una cirugía menor, no existen cirugías menores y mayores. No, sí digamos que es una cirugía en este momento que está muy reglada, es una cirugía que con los avances actuales se puede predecir en general los resultados, no exacto, pero se pueden predecir, y que tiene baja morbilidad, o sea, baja posibilidad de tener problemas. Pero siempre hay problemas. Yo le digo... ¿Qué ocurre? De pronto, yo en esta última década, seguramente porque se hace más seguido, hay muchos accidentes y muchos mortales. Entonces, ¿cómo uno puede elegir un buen profesional? Y que no, porque el buen profesional no es el que uno ve demasiado por televisión. Ese es el profesional mediático. ¿Y cómo sabemos si ese mediático, que ya está comprobado, más que comprobado con uno de ellos, es bueno o malo? Y bueno, en realidad partamos de una base, como yo le digo a la gente que viene al consultorio, yo estoy en un 5º piso, usted toma el ascensor y un mínimo riesgo hay. Ahora, este ascensor lo controlaron, le cambiaron la máquina, el ascensor anda bien. Ahora, ni los mediáticos son buenos ni los mediáticos son malos, son mediáticos. ¿Qué es lo que se espera de un cirujano plástico? Lo mismo que se espera de cualquier profesional, que se haya formado correctamente. Entonces, uno puede ver en los antecedentes, hoy en día está internet, está todo, puede ver dónde estudió, si estuvo, hizo una pasantía o formó parte de un servicio hospitalario conocido, si estuvo en alguna clínica importante, y tal vez lo más importante son referencias. Entonces, si este cirujano ha operado a la prima, a la vecina, a la amiga, a la del club, y conoce 1, 2, 3, 4 referencias buenas, es de suponer que este hombre hace las cosas bien, ¿no es cierto? Y por ejemplo, una lipoaspiración, ¿qué problema podría llegar a causar? Porque las últimas noticias que uno tiene en cuanto a cirugía, que fallan, digamos, son las lipoaspiraciones. Es para que la gente no tenga ni miedo, porque no todos los profesionales son iguales, ni todas las personas lo son. Bueno, la lipoaspiración en realidad es un procedimiento, yo diría, maravilloso, porque hay básicamente 2 razones de tener grasa en el cuerpo. Por un lado, porque uno está gordo, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que se llama la lipodistrofia ligada al sexo. Y estamos hablando de esas chicas que tienen forma romboide, es decir, la cara flaquita, la cintura flaquita y unas caderas inmensas. Eso es ligado al sexo. El hombre ese problema no lo tiene. Entonces, para solucionar eso se hacían unas incisiones infernales, se resecaba, quedaban horribles. En la medida en que la mujer expone su cuerpo, eso era imposible. Y a alguien se le ocurrió que si uno primero inyectaba un líquido que hacía más blanda la grasa y uno aspiraba, de esa manera iba a ir sacando grasa en forma sectorial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Primero, paramos ahí un segundito. Listo. ¿Cuáles son los problemas? Acordate vos. Sí. Bien. Vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con el doctor Patané. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco,
pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y ya estamos de vuelta. Bueno, estamos hablando de un tema más que interesante, ¿no es cierto? En este momento el doctor Patané está hablando acerca de la lipoaspiración o lipoescultura. Tiene varios nombres. Cuando empieza esta operación, en inglés, se llama liposuction, es decir, liposucción. En castellano se pasó a lipoaspiración. Y tenemos el grupo de los cirujanos plásticos, dentro de los que me incluyo, y después los médicos estéticos y demás, que le ponen nombres más de fantasía o más marketineros, y entonces se habla, por ejemplo, de lipoescultura o de microlipoescultura. Todo es más o menos la misma historia. Los problemas de la lipo, que yo decía, parten de distintas variables. Por un lado, hay gente que la hace en cualquier lado, la hacen en el departamento de al lado. Entonces, en un departamento pasa algo, ¿cómo se puede corregir? No tienen cardiólogos, no tienen nada, ¿no es cierto? No hay una infraestructura, no hay una asepsia correcta. Entonces, y quizá la persona que va es porque cuesta un poco menos. Exactamente, pero entra en riesgos. Esa es la primera parte. La segunda parte es que la lipo a veces se hace en forma exagerada. Es decir, la lipoaspiración, como se concibió, es para gorduras, como dicen los brasileros, localizadas. O sea, yo estoy gordo, hago un régimen y de pronto esos rollos que no salen nunca, ese rollo de la cintura, ese rollito, ahí la lipo lo perfecciona. Esa es la idea correcta, ¿no? Patané, ¿qué quiere decir grasa intraabdominal? No, la grasa intraabdominal es la grasa que está dentro del abdomen. Uno tiene, de afuera hacia adentro, tiene la piel, después tiene la grasa, después tiene la aponeurosis y los músculos. Nosotros trabajamos sobre la grasa exterior. La grasa que está dentro del abdomen está mezclada con el mesenterio, está con el intestino y todo eso no se puede tocar nunca. Bueno, eso se tiene que adelgazar. Yo te explico el por qué. Porque una amiga mía fue a un cirujano y le dijo, yo no te opero porque tenés grasa intraabdominal. Y fue a otro cirujano y dijo, ¿quién dijo eso? Yo te opero cuando quieras. Entonces, como dos cirujanos piensan totalmente diferente. Bueno, eso en el derecho todos piensan diferente. En la práctica, mi única adicción es la comida y yo tengo un rollito en la panza, entonces he tenido varios de esos pacientes y le digo, mira, vos tenés distensión abdominal. La distensión abdominal puede ser por una grasa
intraabdominal o puede ser por una dispepsia, porque lo que comes te distiende la panza. Entonces le digo, fíjate, y le agarro entre 2 dedos, pulgar y el índice, y le digo, fíjate, no tenés grasa para sacarte, vos tenés la panza hinchada, ¿no es cierto? No es gordura, es hinchazón. Fíjate, y le muestro el rollito que tengo yo mantenido a lo largo de los años, midiendo todo lo que no se debe comer. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, lo otro que decía son esas lipoaspiraciones gigantes que se hacían en un principio, donde el paciente puede descompensarse, ¿no? Y después está que existe sí alguna posibilidad remota de tener algún problema, como en cualquier tipo de cirugía, como el tipo que le hacen una inyección de un antibiótico y tiene una alergia, pero eso es rarísimo. ¿Y el prequirúrgico se hace siempre? No sé si se hace siempre, se debe hacer siempre. Prequirúrgico, análisis de sangre, electrocardiograma, que es con riesgo quirúrgico, vacuna antitetánica, ¿no es cierto? El control del paciente, el control posterior, postoperatorio, es una operación. Eso de decir que va a la peluquería, se hace los claritos y después a la noche se va a la fiesta, es un invento a veces de los medios. Marketinero. No, que confunde a la gente, Yo recuerdo que, creo que el año pasado fue que falleció una señora, que el marido no sabía que se había ido a hacer una lipoaspiración, era un secreto, ¿no es cierto? Y mostraron el quirófano prefabricado que pertenecía al cirujano que la operó, que no era cirujano plástico, sino que era cirujano, y ya nos vas a explicar qué significa, y tiraba, digamos, el instrumental en una pileta que yo me acuerdo cuando era pequeñita, las piletas de cemento. Entonces yo digo, mirando el entorno, la paciente no se da cuenta que algo raro pasa. Sí, pero no importa, igual van. Incluso lo mismo que sucede a veces, estábamos viendo este tema de lo que le pasó a esta pobre chica Micaela y todo lo demás, ¿no es cierto? Y da la sensación que hay gente que con esto se dispara, ¿no? O sea, tanto hablan de la violación que hay algunos que se entusiasman con el tema. Y hay gente que dice, no, yo me voy a operar igual, a mí no me va a pasar, ¿no es cierto? Hay un cirujano que no es plástico, pero que está en este momento cuestionado en los medios, con problemas serios en algunas pacientes, y sin embargo dicen que tiene el consultorio lleno. Así que es un problema de las pacientes, no es un problema de la cirugía. Si la cirugía es reglada, se hacen las cosas como se hacen, el 99% de los casos anda bien. Y el otro caso es como el avión que se cae, uno cada tanto. Ahora, si el avión no tiene mantenimiento y se caen muchos, no es problema de la aviación, es problema del mantenimiento. Claro, en este momento, bueno, estamos hablando con vos que sos cirujano plástico, pero esto ocurre en todas las especialidades, porque detrás del título hay un ser humano. Entonces pienso que la paciente tiene que averiguar muy bien, por más light que crea que es una lipoaspiración, una refrescada, que vos bien lo dijiste, es un lifting, pongámosle el nombre verdadero. Y yo te decía, en cuanto, ¿qué diferencia hay que haga una cirugía plástica un cirujano plástico de un cirujano común? Bueno, en realidad, más que el nombre, la medicina en este momento, la ley 17132 permite que cualquiera haga cualquier cosa. Es una locura, es del año, no sé, 30, 40. O sea que no se puede, no es punible desde el punto de vista legal eso. En realidad, la historia es así. Yo, por ejemplo, opero una nariz desde el punto de vista estético, y cuando el paciente tiene un problema respiratorio, yo lo opero con un otorrino. ¿Por qué? Porque el otorrino hace lo mejor que sabe y yo hago lo mejor que sé. Cuando la paciente tiene, por ejemplo, una eventración y yo tengo que hacer una dermolipectomía, yo opero con un cirujano general que está más entrenado en una cosa y yo más entrenado en la otra. Entonces depende básicamente del entrenamiento, y no que a lo mejor el médico o cirujano incursiona en la cirugía plástica para hacer una diferencia económica. Pues sabés, te voy a contar un caso de hace 3 o 4 años atrás. Una conocida mía quería colocarse, y se los colocaron, glúteos,
pero al ser pequeña, muy delgada, aparentemente el glúteo, o sea, el comprar, digamos, el ponerle una prótesis de glúteo, quedaba muy grande. Sin decir nada, le pusieron 2 prótesis mamarias. ¿Alguna vez habías escuchado esto? Conozco el caso. Bien. Pero bueno, conoces un caso, Hay de porque todo. este no se habló. Esto Esto quedó quedó en un círculo íntimo. Quedó porque no había en ese momento prótesis grandes glúteas y entonces Bueno. para darle volumen, sí, pero bueno. Lo hizo un cirujano sin Sí. ser plástico. Claro. ¿Cuándo cosieron a esta persona? La cosieron como antiguamente, cuando éramos pequeños nosotros, Sí. se cosía el matambre. Ajá, punto ¿Ah? cruz. Sí. Mira, no sé si era cruz, pero, Bueno, pero sí. una cosa espantosa. La arruinaron. Bueno, pero ¿Está? son casos extremos, Bien, Es como el un tipo que consejo. va alcoholizado en la ruta y choca. Sí, sí, Los sí, que no sí. van alcoholizados no chocan. Totalmente. Entonces, si uno hace las cosas mal, dicen en economía que se puede evitar todo menos las consecuencias. Entonces, si uno elige la persona incorrecta, no es el procedimiento malo, es el que lo ejecutó. Si el tipo está alcoholizado, si el tipo está hablando por teléfono, si el tipo está drogado y choca, no es que el auto sea malo, es que no correspondía que lo hiciera. Como el anestesiólogo, ¿no es cierto? Drogadicto. No, es otro caso. Está. Sí, está bien. Hay de Es todo. es la primera vez que escucho, Sí, hay porque drogadictos es tan importante pero un hay- anestesiólogo como el médico en una operación, como el cirujano, ¿no? Hay drogadictos en todos lados. En todos lados, todos pero lados. bueno, Mala suerte. quizá no tienen en sus manos la vida y la muerte de una persona. Vamos a hacer un corte y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Oscar Rizo, neumonólogo. Y no digo gran amigo, no, realmente, amigo de muchos años y una persona, un ser humano hermoso realmente. El tema va a ser, ¿no es cierto?, neumonía. Así es, como las neumonías y cómo se previenen, ¿no? Es un poco el tema, me parece que estamos bien llegando al invierno y las neumonías aparecen. La neumonía en sí es una infección del pulmón que compromete, digamos, un lóbulo, varios, y que en general si le pasa a gente joven y sana, suele curarse fácilmente. Pero la gente que tiene un compromiso previo, preexistente, diabetes, enfermedades respiratorias previas y demás, la neumonía puede ser una complicación muy severa. También para las personas que están, digamos, bajas de defensa, Totalmente. como puede ser una persona con HIV. Seguramente, sí, tanto el HIV como otras infecciones o otras enfermedades que modifican la inmunidad pueden producir, digamos, que la neumonía lleve a la muerte del paciente. También no es lo mismo tener una neumonía a los 30, a los 40 años que una neumonía a los 70 o a los 80. En general, digamos, es una causa de muerte muy alta en pacientes por encima de los 70 años, 75. ¿Y cómo se puede dar cuenta el paciente que no es un resfrío ni una gripe? En general tendría que darse cuenta el médico. El paciente puede tener algunos síntomas de alarma, puede tener fiebre, generalmente tiene dolor torácico, el dolor en el pecho o en la espalda
como se llamaba antes, puntada de costado. Eso es un dolor, es una característica bastante típica de las neumonías, que puede estar presente o no, pero si está presente es un signo a valorar. Y después el tema básicamente de la consulta precoz, porque claramente cuando uno tiene fiebre, tiene tos, expectora, tiene catarro, moco, secreciones que son amarillentas o de algún color, si uno deja pasar un tiempo, esa neumonía puede progresar y sabemos que los antibióticos pueden frenar esa enfermedad, ¿no? Yo te cuento algo. Sí. En el mes de diciembre, una persona, un hombre de 44 años, empezó así, con resfrío, no podía expectorar, bueno, todo un cuadro de gripe. No, y tengo que trabajar, y no, y tengo que viajar, y no. Falleció. Y yo digo que actualmente una persona joven, que no haya tenido otra complicación, ¿no es cierto?, muera de neumonía, no se puede permitir. En general suele suceder, cada tanto vemos neumonías fulminantes. Sí. Y de hecho a veces por las condiciones de la inmunidad del paciente, pero otras por el mismo virus. Por ejemplo, sin ir más lejos, el hantavirus, que es una enfermedad que puede afectar el pulmón, y afecta a gente joven y tiene una mortalidad altísima. Aún gente sin tener ningún trastorno de la inmunidad. O sea que hay enfermedades cuyas causas son muy agresivas. Hay un estafilococo multiresistente de la comunidad que puede ingresar a través de la piel y que puede generar neumonías muy severas y fulminantes con abscesos de pulmón y demás. Claramente, no son, digamos, las más frecuentes, pero que puede suceder. Es decir, que una neumonía en gente que no tiene ningún trastorno inmunológico presente una gravedad inusitada, ¿no? Eso puede suceder. ¿Y se da algún antibiótico en especial? En general, digamos, el 80% de las neumonías están causadas por un germen, que es el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, sobre todo en gente adulta. En los chicos puede haber algunas modificaciones de esos gérmenes. Tiene que dar un antibiótico que cubra básicamente ese germen. Hay un sinnúmero de antibióticos, los médicos lo conocen, pero yo creo que lo que uno no debería hacer es automedicarse, claramente. Y nada es leve. No tomar antibióticos por causas comunes o virales que pueden tratarse sin antibióticos. Exacto. Porque una de las cosas que ha ido pasando con la aparición de los antibióticos es que al principio se pensaba que era la panacea para todas las infecciones, y la realidad ha hecho que ahora empiezan a aparecer desde hace un tiempo largo bacterias multiresistentes. Y en los hospitales, sobre todo en los hospitales, uno ve en las terapias y demás, ya bacterias que no son sensibles a ningún antibiótico, y eso es muy preocupante. Es cierto que el organismo de pronto se puede acostumbrar, y más en los niños, que la mamá, bueno, si el segundo hijo lo tuvo tal cosa, y bueno, compro el antibiótico en la farmacia, que tendría que ser con receta archivada, y eso no existe, y después es como que el organismo se hace resistente a recibirlo cuando lo necesita. ¿Eso es cierto? Claramente, digamos, los antibióticos que se compran en excesos y se dan en excesos, pero yo te diría más aún, digamos, el uso de antibióticos en la agricultura y el uso de antibióticos en las granjas de animales, en los pollos, por ejemplo, en los cerdos, generalmente pueden generar resistencia de bacterias en la comunidad. O sea que eso es un tema que se está viendo en los últimos años, de que no es solamente el antibiótico que se compra en la farmacia, que es también, por supuesto, hay un exceso, a veces una tendencia a autoadministrarse antibióticos. Y es cierto que eso, te pregunto, no tenés por qué saberlo, la parte, digamos, peor, ¿no es cierto?, del pollo es la pechuga. Donde más se acumulan antibióticos y hormonas son las crestas, digamos. Las crestas. Sí, pero también, diríamos, sí, en la carne se puede acumular. Donde hay más carne, probablemente haya más concentración de antibióticos. Y la pechuga es la parte del pollo que tiene más carne. Porque yo recuerdo hace 25 años atrás, más o menos, no, un poco menos, 20 años atrás, en el Hospital Santoyani, entraron muchísimos pacientes, mujeres que comían pollo, y decían que no recuerdo qué cosa contenía la pechuga para que la pechuga engorde, le inyectaban algo. Hormonas.
Y sobre todo en algunos hombres pueden tener ginecomastia, crecimiento de las mamas, por las hormonas que tienen algunos animales, incluyendo el pollo. Pero hubieron muertos. O sea Claro. que no sé, realmente estoy hablando sin saber, ¿no? Pero como de pronto lo que uno come, y uno dice, bueno, una pechuga, bueno, esto, bueno, tenemos que tener miedo a todo. Sí, claramente, diríamos, los alimentos no solamente pueden estar en mal estado, sino que pueden estar en buen estado, pero, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo y ha aparecido en los medios periodísticos de algunos pescados que se crían en criaderos con antibióticos, por ejemplo el salmón, en algunos lugares en donde se les administra antibióticos para evitar las infecciones en los criaderos, ese antibiótico lo puedes estar ingiriendo y te estás produciendo un nivel de resistencia o inclusive un nivel de alergia. Totalmente. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, la prevención básicamente es lo más importante en el tema de la neumonía. Este año ha cambiado las normativas de prevención. Hasta el año pasado, por encima de los 65 años se indicaba solamente la vacuna antigripal. Este año, a través del Ministerio de Salud, ya se recomienda la vacunación antineumocóxica. ¿Quiere decir que no vienen las dos juntas? No. ¿Hay que darse dos? Hay que darse dos vacunas, con la salvedad de que la vacuna antigripal es de todos los años y la vacuna antineumocóxica, la nueva, que es una vacuna conjugada, que tiene inmunidad a largo plazo, puede administrarse por encima de los 65 años una sola vez. Había una vacuna anterior, que era la 23 valente, que no era conjugada, que diríamos debe administrarse cada 5 años y no tiene la misma capacidad inmunológica que tiene la vacuna actual, que es la vacuna 13 valente conjugada. ¿Quiénes no se pueden vacunar? Yo diría, primero me gustaría comentar de quiénes deberían vacunarse. Okay. Deberían vacunarse los mayores de 65 años, tengan o no problemas de salud. Los menores de 65 años, estamos hablando de la vacuna antineumocóxica, porque la vacuna antigripal también tiene sus normas, pero para no generar confusión, en este momento estoy hablando de la vacuna antineumocóxica. Y por ejemplo, para que la gente sepa, hay carteles, vayan a vacunarse. Sí. Entonces, ¿ese cartel responde a lo que estás hablando vos ahora? Sí, en los hospitales del gobierno de la ciudad, por lo menos, la vacuna está disponible. ¿Y cómo es una se vacuna llama? costosa. Es una sola, puedo decir el nombre porque es una sola, viene en una sola forma, que es la Prevener 13, para los adultos, digamos. No estamos vendiendo nada, es para que la gente sepa que esa vacuna, que es la única del único laboratorio en Argentina, se la tiene que dar de esa manera. Es la única vacuna conjugada que hay para adultos, sí. Bien. Está después la Neumo 23, Inmune 23, que son vacunas no conjugadas y que tienen menos capacidad inmunológica, que se puede dar, como los médicos llaman, como booster, como refuerzo posterior. Pero básicamente, digamos, para que la gente entienda. Sí. Si tenés más de 65 años, tenés que vacunarte. Es conveniente. Si tenés menos de 65 años, pero tenés alguna enfermedad crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca, EPOC, también deberías vacunarte con las dos vacunas. Se da una en cada brazo simultáneamente. Diríamos, si vos tenés la prevención con la neumocóxica, alcanza para toda la vida. Si sos menor de 65 años, conviene hacer un refuerzo después de los 65, que por lo menos hayan pasado 5 años. Pero básicamente, si en los mayores de 65, con una sola dosis es suficiente. Pero la que está, digamos, promocionando para la prevención el ministerio es la que vos acabás de decir. Exactamente. Y después la otra, ¿la tiene que adquirir el paciente? No, también se puede dar, digamos. Yo igual, para no confundir, porque muchas veces uno cuando dice las cosas, demasiada información, a veces se confunde. No, pero la gente va y dice, ¿qué? ¿Ahora tengo que ir a darme otra? En general, en los hospitales de la ciudad se está dando las dos vacunas. Es decir, bien. La vacuna, la conjugada, que es la Prevener 13, Perfecto. y en algunos pacientes que así lo requieran, Neumo 23. Pero dejemos que ese sea el médico el que decida. Bien, me quedaría horas charlando con vos, Bueno. pero creo que dijiste todo lo que tenías que decir con respecto a la prevención, que es lo más importante. Así es. Bien, les agradezco muchísimo a todos la presencia. Como siempre, aprendo de ustedes, pero agradecida de por vida. Muchísimas gracias, doctor Mariano Favaloro, muchísimas gracias, doctor Rizzo y doctor Patané. Con respecto a la audiencia,
Recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220.